Mañana ya es Nochebuena, un día muy especial para todos. Y hoy queremos hablar aquí en COPE Ciudad Real. En la mañana de COPE Ciudad Real se ha venido a la COPE don Gerardo Melgar, es el obispo de Ciudad Real. Don Gerardo, bienvenido a la COPE. Muchas gracias. Lo primero, un mensaje para mañana, para Nochebuena, para toda la Navidad. Bueno, pues el mensaje fundamental es que estemos también no solamente abiertos a la familia, que yo creo que son días muy familiares, sino también abiertos sobre todo al Señor, que no solamente nació hace 2000 y pico años, sino que ciertamente Jesús quiere nacer en el corazón de cada uno de nosotros, y por lo tanto que abramos nuestro corazón para que Él sea capaz de transformarnos realmente en aquello que Él espera de nosotros. Y por lo tanto son días, por una parte, yo creo que de dar gracias a Dios por haber nacido, por habernos redimido, y por otra parte también de acogida y de vivencia del significado que tiene siempre la Navidad para un cristiano. ¿Cómo debemos vivir los cristianos la Navidad? Bueno, pues un poco casi no podemos prescindir de ello, el que nos salpique también un poco la realidad del mundo, ¿no? Donde, bueno, pues para muchos la Navidad se reduce simplemente pues a cenas de Navidad, a cenas de empresa, a cenas, pero Dios no está presente en ningún sitio. En cambio yo creo que la Navidad fundamentalmente es un tiempo de hermandad, de familia, de aprovechar, digamos, para explicar incluso a los donde haya niños, explicarles el nacimiento si está puesto en la casa. Es decir, es una actitud de gozo, de alegría, de compartir en definitiva, y ojalá nos acordáramos también un poco, un bastante, de aquellos que no tienen para celebrar la Navidad, que son los pobres y tanta gente que está en la calle sin que nadie les haga caso. ¿Y cómo acercamos a Dios en estos días un poquito más a la sociedad? Bueno, fundamentalmente viviendo nosotros, aquello que decía el Papa Benedicto XVI cuando proclamó el año de la fe, ¿no? La fe no solamente tiene que ser algo que vivamos para nosotros mismos, como que es un don de Dios, ciertamente, pero un don de Dios que Dios nos le da para que le vivamos y viviéndole nosotros al mismo tiempo le comuniquemos. Entonces no se trata ni de grandes discursos, ni de que contemos, pero tampoco que nos acobardemos y que nos acomplejemos en el sentido de decir, hombre, yo sí que vivo la Navidad también como el misterio de nuestra redención, el misterio donde Jesucristo se hace uno de nosotros para que nosotros lleguemos a ser hijos de Dios, ¿no? Entonces yo creo que es un compaginar esas dos cosas. Por una parte, la palabra, que tenemos que dar razón de nuestra fe, y la palabra es a través de la cual damos razón de esa fe, pero también con nuestro testimonio, sobre todo con un testimonio de vivencia cristiana, de pedirle al Señor que nazca en nuestros corazones y de compartir también lo que podamos entre nosotros. Estamos en Navidad, es época, como bien ha dicho usted, pues de comidas, de familia, de regalos, pero también es una época en la que debemos dar un paso más y estar con los que menos tienen. Ciertamente, yo creo que la Navidad cristiana, iba a decir que solo tiene sentido porque Cristo se encarna y se identifica precisamente con ellos, con los pobres, con los desahuciados, con toda esa gente que es a los que vino Él a anunciar. Fíjate que una de las pruebas cuando Juan el Bautista manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús si es él el Mesías o tiene que esperar a otro, cuando está en la cárcel Juan, y entonces Jesús no le hace un discurso largo diciendo, mira, pues por esto y por esto y por esto, sino simplemente dice, ve y di a Juan lo que estás viendo y oyendo. Los cojos andan, los ciegos ven, los pobres son evangelizados. Entonces, el compartir, yo creo que pues mucho más de lo que a veces compartimos, ¿no? Pues sería también un signo de que realmente estamos viviendo la Navidad desde la fe, como cristianos, como alguien que comparte precisamente lo que tiene, como el Señor compartió todo lo que tenía, que era siendo hijo de Dios, se hizo hombre para que nosotros llegáramos a ser hijos de Dios. Y precisamente vivir la Navidad desde la fe y también para que enseñar a los más pequeñitos. Claro, eso es muy importante. Yo creo que la experiencia que tenemos todos de la Navidad es, por una parte, yo creo que un recuerdo muy entrañable de una familia que, bueno, pues con aquellas posibilidades que había cuando nosotros éramos pequeños y el día de Reyes nos echaban unos juguetes o lo que fuera, pero no centrar con los niños, ni mucho menos solamente la Navidad, como un momento de regalo, sino un momento en el cual aprovechamos para explicarles el nacimiento, cuál es el sentido de cada uno de los pasajes que hay en el Evangelio, cuál es el sentido del nacimiento de Jesús, y por lo tanto, sobre todo, en las familias, que en las familias haya esa transmisión de la experiencia de fe, es decir, que sean días también en los cuales
qué sé yo, nos ponemos a comer y recemos un Padre Nuestro o algo por los que no tienen que comer ese día, para que nos haga a nosotros también más generosos. Es decir, que el niño va cogiendo. El niño no es que no se le pueda explicar o que no vaya a coger aquello que le explicamos, lo coge y muy bien, pero tenemos que explicárselo, lógicamente. La Navidad, entonces, para mí, le voy a decir lo que es la Navidad para mí, es Dios y familia. Claro, Dios y los demás. En la familia pon más gente, a lo mejor, ¿no? Porque en la familia tenemos que meter también, pues eso, el compartir con los que no tienen, con los pobres y con los más necesitados. Pero fundamentalmente, digamos que en muchas casas prácticamente lo podemos llevar a esto, ¿no? Es decir, a que junto al Belén, junto al árbol de Navidad, esté también eso, la explicación de parte de los padres del sentido que tiene todo aquello que el niño está viendo, y el sentido que tiene que ese día vayan precisamente pues toda la familia a misa para darle gracias a Dios por ejemplo, al final del año, para darle gracias a Dios por los muchos beneficios que recibe cada día, ¿no? Entonces, si somos capaces de vivir desde la fe el nacimiento de Jesús con todo lo que ello significa, y al mismo tiempo somos capaces de explicarlo a los demás, sobre todo a los niños, estaremos cumpliendo una misión muy importante. Por eso yo creo que lo que tú dices tienes razón. ¿Qué recuerdos tiene don Gerardo de la Navidad en sus años mozos? Bueno, pues yo me acuerdo, vamos, tenía no solamente los años mozos, sino los años cuando uno era más pequeño, ciertamente, bueno, pues era ir a pedir el aguinaldo en la casa de los familiares, en casa de los abuelos, cada uno te daba un poco, y sobre todo esto otro, ¿no? Que primero lo que no se comía otros días se comía el día de Navidad, pero también había esta reflexión, ¿no? Es decir, vamos a misa, que tenemos muchas cosas de las que dar gracias a Dios, y por lo tanto era toda la familia, nuestros padres, nuestros hermanos. Es decir, yo tengo un recuerdo muy entrañable de la Navidad, lo mismo que de la niñez, claro. Es decir, depende un poco de la situación de la familia, porque en definitiva, pues a los niños sobre todo les influye lo que vean, la armonía, el ambiente que se crea en la familia. ¿Y ahora cómo la vive? Bueno, pues ahora la vivo un poco más, no solamente pensando en mí, sino sobre todo también pensando en cómo puedo yo transmitir a los demás ciertamente este gran significado que tiene la Navidad o que debe tener la Navidad para un cristiano, ¿no? Yo, en definitiva, bueno, pues cuando predicas, cuando hablas con la gente, cuando hacemos esta entrevista misma, pues estamos diciendo no solamente aquello que bueno, yo viviría, sino que ciertamente yo soy el primero que me siento obligado a vivir este sentido cristiano, pero al mismo tiempo no puedo quedarme ahí, sino que tengo que ayudar, porque para eso soy el pastor, es decir, el que lleva digamos a las ovejas, siguiendo la misma imagen, a ver desprados, es decir, a que vean y vivan la Navidad desde esa fe y desde ese gozo que supone siempre el nacimiento del Señor. ¿Canta villancicos? Bueno, yo es difícil que cante villancicos, porque yo solo en casa le diría a alguno que estoy loco, ¿no? Pero bueno, pues sí les pongo y les escucho, y además me parece que los villancicos es algo también que hemos vivido muy de cerca, y por lo tanto crea ese clima auténtico de la Navidad, ¿no? Don Gerardo, también le quería preguntar, estamos hablando de Navidad, pero también vamos a estrenar el 2020, y yo quería preguntarle, hace poco compartíamos un desayuno informativo con usted, por esos retos a los que se enfrenta la diócesis en los próximos meses. Bueno, yo creo que son retos muy importantes, no solamente para los próximos meses, pero también para los próximos meses, pues por ejemplo, que sé yo os hablaba de la necesidad de promover el laicado. Es decir, yo creo que el laicado no puede seguir siendo aquello que decía el cardenal Hume: el laicado es el gran gigante dormido que hay que despertar, sino que yo estoy convencido, es decir, que despertar sobre todo, pues eso, no en la Iglesia, que en la Iglesia ahí es donde más ha avanzado en el sentido de participación en la Eucaristía, de leer lecturas, de participación en otras actividades, sino precisamente un despertar al laicado en aquellos campos que le son propios. Por ejemplo, la familia tiene que ser evangelizada por los padres. Y por lo tanto, quiere decir que los laicos, que es padres laicos, ciertamente tienen que, pues eso, ponerse las pilas en este sentido, para dar todo lo que tengan y hacer que su familia sea una familia no solamente, que existe una unión entre ellos, sino que sea una familia cristiana, es decir, que Dios esté presente en la vida. Otro reto, indudablemente, que es la evangelización de la familia. Yo creo que todo parte, es decir, la fe, yo estoy convencido
y además le oí una vez a un profesor que había tenido un accidente muy gordo y le preguntaban a los alumnos, dice, oiga, ¿y usted que cuando tuvo el accidente, de qué se acordaba? Dice, ¿sabéis de lo único que hacía? Dice, es rezar las oraciones que me había enseñado mi madre, ¿no? Y entonces yo creo que esto es claro, es decir, sin la familia no hay evangelización posible, porque, hombre, Dios puede hacer la evangelización sin nadie, porque Él puede hacer, crear hijos de Dios de las piedras, ¿no? Pero ciertamente cuenta con nosotros y por lo tanto, si el ambiente descristianizado que existe hoy en la sociedad, no es solamente en la sociedad, sino que nace precisamente de una familia que está descristianizada. Hoy hay muchos niños que no tienen experiencia ninguna de su fe, de vivir, de rezar, no se reza nunca. Y entonces, este es otro de los retos muy importantes que le tenemos ya no solamente de este año y del siguiente, sino desde que llevo yo por lo menos, ciertamente es un reto que yo me he planteado y que yo creo que hay que promover y que hay que intentar seguir adelante porque es algo muy importante. Y después las vocaciones sacerdotales. A mí me parece que, os decía, que todo el mundo quiere tener un sacerdote en su pueblo, pero que mucha gente dice, bueno, pero que sean los hijos de los otros, los míos déjales que hagan una carrera, que viven mejor que los curas, y por lo tanto que no sean ellos los que, pues los que estén ahí, sino todo lo contrario, que ciertamente las familias se sientan también llamadas a entregar sus hijos, a animar a sus hijos para que descubran su vocación, sea la que sea, pero a los que el Señor le pueda estar llamando por este camino del sacerdocio, pues que sea también algo que lo sigan. Y ciertamente yo creo que en toda la Iglesia, pero también en nuestra diócesis necesitamos, porque tenemos un seminario menor con muy pocos, tenemos un seminario mayor, que es verdad que para ser teólogos ya son 17, pero 17 se acaban en 2 años, 3 años, si no nos preocupamos de que haya más gente. Y un programa importante que empieza en enero, que va dirigido a la juventud, a esas parejas que comienzan, a esos jóvenes, a esos novios, ¿verdad? Sí, eso es una novedad total, porque no habíamos intentado prácticamente, nunca, el que yo sí que lo había tenido, que es una especie de formación a largo plazo. Es decir, que los novios piensen, se planteen, digamos, toda una serie de cuestiones que tienen que conocer, que el noviazgo no es para perder el tiempo de un sitio para otro, sino que es un periodo muy importante de cara después a la estabilidad de la pareja y del matrimonio. Yo siempre me llama la atención que hoy los noviazgos son muy largos, empiezan desde muy pequeños o desde muy jóvenes y después se alargan hasta los 30 y tantos años, que ya terminan casi aburridos de tanto noviazgo. Pero ciertamente lo que llama la atención es que después de ser personas ya mayores, porque son 30 y tantos años los que tienen cuando se casan, y habiendo tenido un noviazgo tan largo, sin embargo, después perduran pues muy poco tiempo. Entonces se rompen a los 3 meses unos, a los 2 años otro, y en definitiva yo creo que es que la gente no sabe con quién se casa, es decir, no conoce a la otra persona, ni se conoce a sí mismo, ni conoce sus limitaciones. Entonces este curso, que no es curso, es una formación, digamos, que queremos dar muy a la larga, es decir, que dure 3, 4, 5 años, 1 hora al mes, que no es tampoco ninguna cosa muy de mucho tiempo que podamos pedir, pero ciertamente les va a ayudar a plantearse, pues, por qué yo elijo a esta persona y no a otra, qué es lo que tiene esta persona con la cual yo voy a poder convivir, cuáles son nuestros proyectos también, realizarles juntos, es decir, todo eso que si no se hace así, pues seguro que no lo van a hacer. Don Gerardo, ¿qué le pide usted a los Reyes Magos? Bueno, pues le pido algo que muchas veces uno se da cuenta de que se lo pide porque tenemos que hacerlo entre todos, ¿no? Yo creo, a mí me parece que estamos en unos momentos en los cuales hay que pedirle a los Reyes también que haya paz en la nación, paz en las familias, paz entre las personas, que tomemos un poco más en serio, o mucho más en serio, nuestra fe, el ser cristiano no vale cualquier cosa, sino que tenemos que vivir de acuerdo con un mensaje, con un estilo de vida que Jesús nos propone, y por lo tanto nuestra vida tiene que ser pues un testimonio de todo eso, y tenemos que tomar mucho más en serio pues a Dios. Dios quiere, ciertamente nos trae la salvación, pero quiere que nosotros, decía San Agustín, que la salvación no todo depende de nosotros, pero sí que hay algo que depende de nosotros, y sin ese algo que depende de nosotros, pues ya vemos que realmente Dios para mucha gente no pinta nada, porque
tampoco se ha propuesto ni se ha planteado nunca qué es lo que el Señor le puede estar pidiendo. Y después, bueno, pues que pongamos toda la buena voluntad y todo nuestro saber y nuestro tener al servicio precisamente de aquello que queremos ser en la vida. Don Gerardo Melgar, obispo de Ciudad Real, ha sido un placer y nuestros mejores deseos. Nada, yo con vosotros ya sabéis que siempre es un placer venir y siempre que lo queráis, aquí estoy. Muchas gracias a vosotros y feliz Navidad.